Estimados estudiantes, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, nos encontramos en estos momentos en un antiguo convento agustiniano en la ciudad de Chinchón, aquí en el centro de España. Y este lugar pues hoy día es un parador, un hotel. Sin embargo pues contiene mucha historia. El lugar fue construido en el siglo XVII y fue, como acabo de decir, un convento, y en el día de hoy todavía hay mucha historia a lo largo de los pasillos de este lugar, ya que hay muchas estatuas o parafernalia religiosa, cuadros que provienen desde los siglos XIV hasta el siglo XIX. Así que es un lugar muy hermoso, muy bonito. Justamente se encuentra detrás del castillo, muy cercano a la Plaza Mayor, así que está muy bien localizado. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos permite el poder compartir desde un lugar histórico como este un poco más acerca de este curso de historia de la iglesia. Ahora bien, vamos a estar hablando en este video acerca de algo que es importante cuando hablamos de historia de la iglesia, y es básicamente lo que es el concepto de doctrina y el concepto de dogma. Cuando hablamos de doctrina nos estamos refiriendo a una enseñanza o una instrucción, y una doctrina puede ser una enseñanza de un individuo o de una organización. En el caso de la iglesia, una doctrina es algo que ha sido aceptado como enseñanza oficial de la iglesia luego de haber sido discutida y debatida por un grupo de, digamos, teólogos o líderes eclesiásticos. Y como toda enseñanza o instrucción, una doctrina pues, puede ser buena o puede ser mala. Y por esa razón tenemos entonces buenas doctrinas y malas doctrinas. La doctrina de la iglesia es lo que ha dado, digamos, por así decir, coherencia y distinción de otras enseñanzas humanistas y seculares. Sin embargo, la doctrina de la iglesia ha tenido mucho escrutinio desde su incepción hasta el día de hoy. Y ciertamente hay enseñanzas las cuales, pues, por supuesto, son sencillas de entender y cuyo origen bíblico es innegable. Sin embargo, también tenemos otra serie de segmentos que se han establecido, no necesariamente porque haya un grupo de personas que no estén de acuerdo, sino más bien por cohesión, por influencia, por política imperial, por razones culturales, por razones filosóficas grecorromanas, por diferencias lingüísticas, entre tantas otras razones por las cuales se han establecido muchas doctrinas, las cuales practicamos hoy día como doctrina oficial de la iglesia. Y cuando me refiero a esto, lo podemos ver no solamente en la iglesia de Roma, pero lo podemos ver también en la iglesia protestante. Debido a esto, la doctrina de la iglesia tiene variantes de acuerdo a la denominación o tradición de un cuerpo de creyentes. Un ejemplo de eso, por ejemplo, lo podemos ver en la doctrina católico-romana versus la doctrina protestante. Otro ejemplo lo vemos entre la tradición luterana y la tradición anglicana, o la tradición ortodoxa griega y la tradición menonita. Hoy tenemos doctrinas de infalibilidad papal, de la predestinación, del purgatorio, de la justificación por la fe, de la Trinidad, de la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pese a todas estas diferencias doctrinales, hay un grupo de dichas doctrinas, las cuales son centrales y esenciales para ser cristianos. Las mismas son las que nos distinguen a nosotros como cristianos. Cuando nos comparan con una persona que no es creyente en Jesucristo. Uno de los errores grandes que podemos ver nosotros dentro de la iglesia es el convertir el material de especulación en doctrina de la iglesia. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años de la iglesia, en lo cual muchas de nuestras doctrinas, en realidad, hasta el día de hoy siguen siendo material de especulación. Ejemplo de ello lo tenemos en lo que es la doctrina de la Trinidad y la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Es un tema tan profundo. Y a veces nosotros, las personas, queremos poner a Dios en una cajita
y hemos tomado la decisión de que eso es lo que es como doctrina. Sin embargo, Dios es más grande que lo que nosotros pensemos. Nuestra mente finita jamás podrá medir quién es Dios y cómo Él se manifiesta. Así que cuando hablamos de la doctrina, digamos, de la Trinidad, en mi opinión, esa es una de las doctrinas las cuales es una doctrina especulativa hasta el día de hoy. Es por eso que tenemos tantas variantes, tenemos tantas discordias, tenemos tantas divisiones y tenemos tantas batallas, inclusive se han librado a causa de esto. En ambas instancias tenemos grupos con posiciones opuestas, quienes se han insultado, quienes se han peleado, quienes se han excomunicado y quienes han defendido aún estas doctrinas aún con la espada. Y el resultado ha sido una diversidad de grupos dentro de la cristiandad. Los debates teológicos han sido parte esencial del desarrollo de las diversas doctrinas. Y es a través de ello que podemos discutir nosotros a la luz de la Escritura si dicha posición es correcta o no. En la mayoría de los casos, luego del debate, las personas aceptan dicha enseñanza como doctrina y otros ceden aparte de sus posiciones originales para abrazar la enseñanza que han sido aceptadas por la mayoría. Y finalmente hay otros que bajo ninguna circunstancia aceptarán dicha posición. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos en lo que es la discusión actual de la Iglesia Metodista Unida en cuanto a lo que es el asunto de la identidad sexual. En cambio, cuando nosotros hablamos acerca de dogma, bueno, un dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de cualquier doctrina. Por ejemplo, el dogma es, digamos, la base de la fe, por así decir. Por ejemplo, decimos Dios existe. Y esta declaración es un dogma basado en fe, el cual es una declaración central de la doctrina cristiana. El problema del dogma no es la declaración que hace el dogma un dogma, sino más bien la actitud que tiene la persona que utiliza el dogma como pretexto para no tener ninguna discusión ni debate. Bueno, porque si Dios existe y yo lo creo por fe y las escrituras son evidencia de ello, entonces debo estar preparado para tener una conversación con las personas que no creen en Dios. Sin embargo, muchas personas se apoyan de la declaración de la existencia de Dios y quienes lo reten en ese entendimiento pues no merecen que se les presente una posición coherente de dicha afirmación. Así que tenemos una lista inmensa a lo largo de la historia de la iglesia, tanto en Roma como en la iglesia del Este, como en la iglesia protestante, acerca de lo que estos dogmas son. Y tengo un listado de algunos de ellos que usted quizás ha escuchado. Por ejemplo, María es la esposa de Dios y el reina del cielo. Eso es un dogma de la iglesia católica romana. Las mujeres no pueden maquillarse porque eso es pecado. Eso es un dogma del movimiento pentecostal, o por lo menos de un sector del movimiento pentecostal. Un cristiano no puede tomar vino ni cerveza. De hacerlo está pecando. Eso es un dogma que podemos ver a lo largo y lo ancho de, digamos, la iglesia latinoamericana, la iglesia en gran parte de Norteamérica. Si usted va, digamos, a lugares como Argentina, o como Chile, o como Europa, pues se va a encontrar una posición opuesta a esa. Cuando una persona muere, pasa un tiempo purgando sus pecados en un lugar intermedio y puede salir de allí con la ayuda de sus familiares y amigos que ruegan a Dios a su favor a fin de que salga de la pena y pueda ir a descansar en paz. Eso es otro dogma establecido por la iglesia de Roma. Los cristianos no tenemos que guardar el sábado porque Cristo ya lo guardó por nosotros. Y este es un dogma que ha establecido la mayoría del cristianismo, con la excepción, digamos, de los adventistas del séptimo día, de los judíos mesiánicos y de creyentes quienes tratan de seguir las raíces hebreas de la iglesia. La mujer no es llamada a pastorear ni predicar desde el púlpito. Su lugar en el reino de Dios es parir hijos y hornear galletitas. Ese es otro ejemplo de un dogma que podemos ver en muchas iglesias, digamos, de doctrina presbiteriana o congregacionalista, las cuales no permiten el que la mujer pueda ejercer el ministerio. Podemos comer puerco asado porque Pedro vio un lienzo en el cual Dios le dijo maticone. Cuando tomamos entonces un texto fuera de contexto, que no tiene que ver nada con comer cerdo, pero nosotros lo ajustamos a nuestra realidad y entonces de ahí creamos un dogma.
María, la Virgen María, nunca dejó de ser virgen. Eso es un dogma que tiene la Iglesia de Roma. El único bautismo bíblico es por inmersión. Y ahí tenemos un gran segmento de cristianos quienes asumen que esa es la posición verdadera. Es un dogma, es un hecho, es indiscutible dentro de muchos círculos cristianos. Una vez somos elegidos para salvación, siempre somos salvos. La posición calvinista, la cual es muy discutida dentro de esos círculos. María fue concebida en forma inmaculada, sin mancha ni culpa. Otra posición dogmática. Somos salvos solamente por la fe en Cristo. Y pese a que sí tenemos evidencia bíblica acerca de eso, ciertamente es una posición dogmática central de un cristiano. No podemos ser cristianos si no tenemos esta posición. Y de hecho, cuando estoy mencionando todos estos dogmas, algunos de ellos son correctos, otros pues todavía continúan siendo material especulativo. Un dogma muy conocido por muchos círculos cristianos es que nuestro único libro de referencia es la Biblia. El Papa es infalible, es cátedra. Esa es otra posición dogmática que se encuentra dentro de los círculos de la Iglesia de Roma. Otro que es muy popular desde el siglo XIX hasta el día de hoy es acerca del rapto. La Iglesia va a ser raptada al sonar de la trompeta. Antes del siglo XIX no existía doctrina del rapto. Eso ha sido establecido desde que C.F. Scofield hizo muy popular esta teología, y al día de hoy el cristiano evangélico protestante, particularmente de tradición pentecostal, que no cree en el rapto, lo miran como si fuera un bicho raro. Esa es la realidad que vemos basado en este dogma. El cristiano recibe el Espíritu Santo cuando habla en lengua. Otro dogma que tenemos y que es establecido y que podemos debatir bíblicamente, pero como ha sido establecido ya por ciertos segmentos de la Iglesia, pues sencillamente lo hemos tomado como ley y no nos sentamos a pensar acerca de esto. Todos seremos salvos al final de los tiempos. Ya hemos escuchado personajes como Rob Bell, quienes han hecho muy famosos este mensaje universalista de que al final todos vamos a ser salvos. Vemos nuevamente que es un dogma establecido, la cual quizás pudiera ser material de discusión, pero no es necesariamente en estos momentos esta posición particular tiene una base bíblica para poder ser aceptada como doctrina dentro de la Iglesia. El pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, y eso lo podemos notar muy profundamente dentro del dogma de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de doctrina, pues por supuesto toda doctrina evoluciona. Como toda enseñanza humana, las doctrinas evolucionan con el pasar del tiempo. Y ciertamente algunas doctrinas cristianas, las cuales son eminentemente claras y no hay discusión ni evolución de ellas, dejamos. Por ejemplo, el caso del asunto de homosexualidad, el cual pese a las discusiones postmodernas, la realidad bíblica nos indica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de forma clara e irrefutable que esto es un asunto de pecado. Sin embargo, otras posiciones, como digamos, la Trinidad versus la Triunidad, la predestinación versus el libre albedrío, el monofisismo versus el diofisismo, son asuntos doctrinales debatibles que evolucionan debido a la falta de claridad bíblica absoluta en todos estos temas. Una de las razones por las cuales las doctrinas son tan debatibles es por el hecho de que la mayoría de la gente confunde la doctrina con la fe. Es decir, hay personas quienes piensan que la doctrina es fe, pero en realidad nuestra fe en Cristo no puede limitarse a un grupo de palabras o enseñanzas, digo, a menos que las mismas tengan un claro trasfondo bíblico. Eso entonces sería poner a Dios en una cajita. Durante los primeros años del cristianismo, el pensamiento teológico y doctrinal provino directamente de los escritos del Antiguo Testamento. Esto causó en gran medida un movimiento de judaizantes quienes fueron combatidos por los apóstoles. Así que, teniendo eso en cuenta, con el pasar del tiempo, la influencia griega y romana, digamos la influencia gentil, trajo consigo cambios teológicos a partir del tercer siglo, los cuales han continuado en evolución
hasta el día de hoy. Tomemos por ejemplo el caso del marcionismo, que fue un pensamiento teológico que causó grandes controversias. Las mismas obligaron a los líderes de la iglesia a establecer pautas, enseñanzas y doctrinas que rechazaban las posiciones marcionistas. Sin embargo, el veneno antisemitista del marcionismo penetró en la iglesia, resultando en el fin de los judíos creyentes en posiciones de liderato y pensamiento dentro de la iglesia. Los libros deuterocanónicos son otro ejemplo de cómo la iglesia tomó decisiones en consenso en el desarrollo del canon bíblico. Y hoy un gran sector de la iglesia, debido a eso, rechaza dichos libros como inspirados por el Espíritu Santo. Así que, en términos generales, la iglesia ha tomado las escrituras y las ha torcido de acuerdo a su conveniencia a lo largo de la historia. Es decir, nos hemos convertido en lo que los gringos nos dicen, pickers and choosers. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la observancia del Shabbat. Durante el tiempo de la iglesia primitiva, los creyentes observaron el Shabbat. Pero luego, durante el concilio de la Odisea, se les prohíbe a los cristianos observar el Shabbat. Muchos creyentes, quienes desconocen la historia de la iglesia, no comprenden la influencia de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino en la teología de la iglesia. Y estos dos individuos son en gran manera responsables de la teología que la mayoría de los creyentes esbozan hoy. Y cuando hablo de los creyentes me refiero tanto a católicos como protestantes. Claro, casi nadie sabe que en gran medida estas teologías, especialmente la de Tomás de Aquino, era una mezcla de verdades bíblicas con filosofía greco-romana. Ahora bien, nos viene la pregunta, y es la siguiente: ¿la cultura que nos rodea influencia nuestra teología? Y la respuesta es sí. Esto es inevitable. La cultura hace una influencia en nuestra teología. Cada persona tiene una interpretación de quién Dios es basada en su experiencia personal con Él, y ciertamente la cultura es en gran medida parte de esos lentes. Por ejemplo, un cristiano evangélico no toma alcohol en Puerto Rico, en Cuba o en República Dominicana. Sin embargo, en Chile, en Argentina, en el Uruguay y en España, un buen cristiano se toma el vino, se toma la cerveza y se toma lo que se encuentra en medio. Pese a esto, una enseñanza del cristianismo, el cual es ampliamente abrazado, es el concepto de que nosotros, como peregrinos en este mundo, somos ciudadanos del reino del cielo. Hoy día tenemos el concepto de que los Estados Unidos es un país cristiano. Y esto es un concepto errado. En primer lugar, ningún país es cristiano. En este país tuvimos una mayoría de personas, las cuales eran protestantes por mucho tiempo, y eso influenció en nuestras leyes y modo de vivir. Sin embargo, lo que estamos experimentando hoy en nuestra cultura era lo que se encontraba en el closet de los hogares de millones de personas quienes se autodenominaban cristianos. Cristianos quienes eran dueños de esclavos, quienes abusaban sexualmente de personas inocentes, quienes perseguían a sus oponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la doctrina tiene una gran relevancia. La iglesia ha batallado desde el año 325 en permanecer relevante en medio de esta sociedad. Y este ha sido un cambio fundamental que obliga a la iglesia, digamos, a reinventarse con los cambios generacionales. Antes del año 325 no existía ninguna preocupación en ser relevantes, ya que el pensamiento de aquel entonces era el de compartir las buenas nuevas y mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús. Desde el momento en que la iglesia abraza la idea de la relevancia, tenemos los grandes cambios doctrinales con el fin de acomodar los grandes cambios culturales, sociales y morales. El ser relevante no es totalmente malo. De hecho, se puede ser relevante sin cambiar las doctrinas esenciales del Evangelio. Esta es una gran oportunidad para preguntarnos cómo podemos ser una iglesia encarnada que pueda alcanzar efectivamente una cultura en constante cambio. Y uno de estos cambios que viene de tiempo en tiempo como parte de este esfuerzo en el cual la iglesia desea mantenerse relevante es la adoración. Y dentro de eso podemos ver una iglesia que cambia o al menos se ajusta litúrgicamente de acuerdo al país, a la cultura, al entorno social, al idioma, al momento histórico. Ejemplo de esto lo tenemos en la adoración tradicional versus la adoración contemporánea o la adoración contemporánea versus la adoración mesiánica. Y uno de estos cambios negativos que apreciamos en la adoración hoy
Es nuestro deseo de ser relevantes en una sociedad posmoderna y es, digamos, en el cantar una himnología individualista. Otro concepto defendido a capa y espada por la mayoría del cristianismo occidental es el rol de Jesús y el Padre. Pero hay más de una interpretación debido a que el bando trinitario no ha podido hasta el día de hoy presentar una teología trinitaria coherente. Así que cuando nosotros vemos a la iglesia, la debemos de ver como un mosaico. La iglesia es ambas, es una entidad sujeta bajo la autoridad de Jesucristo y es un mosaico en el cual se encuentran una gran diversidad de posiciones teológicas, estilo de adoración y esfuerzos conceptuales de cumplir la gran comisión. Y este mosaico es visto en las posiciones doctrinales que tenemos. Un ejemplo de ello lo vemos en el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia de Roma tiene una posición, los luteranos tienen otra, los reformados calvinistas tienen otra, los miembros del ejército de salvación tienen otra. Otro ejemplo lo tenemos en el bautismo, ya sea por inmersión o aspersión, o ningún bautismo del todo, o si se debe bautizar a los niños. Este mosaico nos lleva a discutir si la salvación es por obras, por fe, o por una combinación de obras y fe. Así que, cuando tengamos nosotros en consideración toda la historia de la iglesia, tenemos que mirar la doctrina y el dogma como parte de ese caminar, el cual ha ido evolucionando a través de los años y los cuales nos ha llevado al mosaico que tenemos hoy como iglesia de Jesucristo, local, regional y globalmente. Y bueno, hasta aquí ha llegado la enseñanza de esta semana, que el Señor les continúe bendiciendo y nos veremos muy pronto.